Hola, hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien, muy felices. Yo estoy bastante contenta de poder compartir otra clase con ustedes. Entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla de nuestra clase del día de hoy. Hoy tenemos una clase muy interesante que nos va de la mano con las anteriores clases que hemos estado viendo. Ok, vamos a compartir pantalla y exacto, como pueden ver, es la importancia de la biodiversidad, que seguimos viendo la biodiversidad porque es muy importante. Entonces, el libro nos da mucho texto, mucha información acerca de eso. Ok, vamos a comenzar leyendo un poco del texto para después entrar un poquito en contexto. Dice, la importancia de la biodiversidad. Actualmente existe un mayor interés en conocer sobre la biodiversidad, pero esta acción se vuelve cada vez más difícil debido a la desaparición de muchas especies. Existen otras especies en peligro de extinción, pero aún podemos tomar medidas de conservación para salvarlas. Como ya sabemos, hay una interdependencia muy fuerte entre los seres vivos y el hábitat con el que coexisten. Por lo tanto, cuando alteramos el hábitat, también estamos alterando a los seres que lo habitan. La pérdida de la biodiversidad a largo plazo puede llevar a la desaparición incluso de nosotros los humanos. La biodiversidad en Ecuador es afectada directamente por los factores que vemos a continuación: la importancia social, la importancia económica y la importancia ambiental. Entonces, chicos, voy a dejar de compartir pantalla para hablar más a profundidad del poquito de texto que pudimos leer. Igual ustedes pueden leer este material completo. Si estuviéramos en clase, como normalmente lo estaríamos, haría que sean participantes activos ayudándome a leer para yo después darle la explicación. Pero entonces, chicos, ¿qué nos quiso decir este párrafo? ¿Qué nos quiere decir en sí, en total, todo? Destaca la importancia de la biodiversidad y su relación con el ser humano, especialmente en Ecuador, porque estamos hablando Ecuador. Ya. Entonces, se refiere a la variedad de la vida en la Tierra, incluyendo las plantas, los animales, los microorganismos, así como los ecosistemas en los que viven. Destaca que es crucial proteger esta diversidad. También señala que es más difícil conservarla debido a la desaparición de muchas especies, lo cual tiene consecuencias graves e incluso pone en riesgo nuestra supervivencia a largo plazo, es decir, nuestra vida en un futuro. También menciona tres aspectos importantes de la biodiversidad en Ecuador: su importancia social, económica y ambiental. La importancia social se refiere a cómo los seres humanos dependemos de la biodiversidad para nuestra vida diaria, desde la agricultura hasta la estabilidad de los ecosistemas que nos proveen servicios como el agua y el control del gas. Además, destaca que la biodiversidad puede ayudarnos a adaptarnos a los cambios ambientales si la conservamos adecuadamente. Ok, chicos, entonces esto nos quiso decir la lectura, la primera lectura, que el Ecuador es un país mega diverso, rico en flora, en fauna, y que tenemos pros y contras. Un pro es que si nosotros podemos cuidar, nos diéramos la oportunidad de cuidar un poquito más nuestro planeta, nuestro universo, nuestro país, no, el mismo ambiente, el mismo universo nos ayudaría a adaptarnos a estos cambios climáticos. Hay mucho sol a veces, hace mucho frío a veces no hay nada de sol, el día está totalmente nublado, pero nosotros nos podríamos acostumbrar a estos cambios si nosotros diéramos un poquito más de nuestra parte. También nos dice que el Ecuador está en peligro de extinción muchísimos animales. Entonces, chicos, sigamos compartiendo la pantalla. Ok, desde aquí ya les expliqué la importancia social, la importancia ambiental, la importancia económica. Igual ustedes en su libro, que el material de la clase está acordado en la plataforma como todos los días, pueden leer todo.
Pero esta clase no se trata de leer solamente, sino que de explicarles para que ustedes entiendan. Ustedes pueden leer en cualquier momento, pero no siempre van a poder escuchar una explicación de una docente. Ya. Entonces, chicos, eso es lo que nos quiere decir la lectura. Aquí vamos a ver, vamos a leer otro poquito de importancia ambiental. Dice, como se mencionó en los anteriores puntos, existe una correlación con la biodiversidad y los seres humanos. Nosotros lo usamos para nuestra vida cotidiana, para la alimentación, para la medicina, para la construcción, etcétera. Sin embargo, nos proporciona otros servicios ambientales, como la captura del CO, del ambiente para reproducir aire puro, también controla la erosión de los suelos y produce regulación hídrica y potencia a turismo mundial, es cierto. Ese es otro punto muy importante. Ecuador gana mucho en turismo. Es muy rico en turismo porque tenemos lugares preciosos y a las personas de otros países les encanta Quito, les encanta Montañita. No sé si ustedes alguna vez han ido a Montañita. Hay muchísimos, de verdad, estadounidenses, brasileros, panameños, puertorriqueños. Hay de todos los países. Y uno les pregunta, ¿cómo así? ¿Cómo le interesó Ecuador? Y dice que su flora, que su fauna, que sus ambientes, que sus paisajes. Entonces, volvemos a decir que la biodiversidad se refiere a la vida en la Tierra. ¿Y qué tenemos que cuidar? De esto se trata esta clase, que tenemos que cuidarla porque es muy esencial para la supervivencia humana y sobre todo para equilibrar los ecosistemas, para que no tengamos estos temblores que son tan malos, que nos asustan. Algunas personas pierden sus casas, sus preciados materiales. Decimos que lo material se puede recuperar, pero algunas veces las personas pierden la vida y eso ya no se puede recuperar. Entonces, de esto, como les venía repitiendo, de esto se trata esta clase, de cuidar la biodiversidad. Entonces, chicos, les voy a volver a compartir pantalla para que veamos un interesante video que les he traído el día de hoy para que todos tomemos conciencia. Y se llama ¿Por qué la biodiversidad es tan importante? Presten atención. Los distintos ecosistemas del planeta pueden parecer permanentes, pero en realidad son vulnerables al colapso. La jungla puede convertirse en desierto y los arrecifes en rocas, incluso sin mediar cataclismos como volcanes y asteroides. ¿Qué hace a un ecosistema fuerte y o débil frente al cambio? La respuesta está en la biodiversidad. La biodiversidad está compuesta por tres elementos interrelacionados: la diversidad de los ecosistemas, de las especies y la genética. Cuanto más entrelazadas están estas características, más denso y resistente se vuelve el tejido. Analicemos la selva amazónica, una de las regiones más biodiversas del planeta por sus complejos ecosistemas, su enorme mezcla de especies y la variedad genética en esas especies. Estas son lianas, que trepan del suelo del bosque al follaje. Se entrelazan con los árboles y forman gruesos tallos de madera que sostienen árboles altísimos. Ayudados por las lianas, los árboles dan semillas, frutos y hojas a los herbívoros, como el tapir y el agutí, que diseminan sus semillas por todo el bosque para que crezcan. Millones de insectos comen las sobras y descomponen y reciclan los nutrientes para crear un suelo rico. La selva es un enorme sistema lleno de muchos sistemas más pequeños, como este, cada uno repleto de especies interconectadas. Cada eslabón le da estabilidad al siguiente y fortalece la ola de biodiversidad. Este tejido es reforzado por la diversidad genética de cada especie, que les permite enfrentar los cambios. Las especies sin diversidad genética son mucho más vulnerables a fluctuaciones causadas por el cambio climático, enfermedades o la fragmentación del hábitat. Cada vez que desaparece una especie por su reserva genética debilitada, se desintegran partes de la red. ¿Qué pasaría si tuviéramos que eliminar una especie de la selva? ¿Se desmoronaría el sistema? Quizá no.
El volumen de especies, su diversidad genética y la complejidad de los ecosistemas forman una biodiversidad tan rica que la brecha de una especie en el tejido no lo hará desmoronarse. La selva puede seguir resistiendo y recuperarse del cambio, pero eso no es cierto en todos los casos. En algunos entornos, eliminar solo un componente importante puede socavar todo el sistema. Veamos los arrecifes de coral. Muchos organismos de un arrecife dependen del coral. Este brinda microhábitats clave y una base de refugio y cría a miles de especies de peces, crustáceos y moluscos. Los corales también crean relaciones interdependientes con hongos y bacterias. El coral en sí es un telar que hace posible el tejido de la red de biodiversidad. Eso lo convierte en un organismo clave del que otros dependen para sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre cuando las prácticas de pesca destructivas contaminan y acidifican los océanos y debilitan o incluso matan al coral? Exactamente lo que imaginan. La pérdida de esta especie clave implica la pérdida de sus dependientes también y amenaza a toda la estructura del arrecife. Los ecosistemas, las especies y la diversidad genética juntos forman una trama compleja de biodiversidad vital para la supervivencia de los organismos terrestres, de la que los humanos también somos parte. Con solo perder algunas cebras, nuestro bienestar estará amenazado. Si cortamos muchos eslabones, nos arriesgamos a que se desmorone todo. El futuro es impredecible, pero la biodiversidad puede ayudarnos. Es la red de seguridad que nos dará la supervivencia. Tenemos las herramientas y el conocimiento. Exacto, chicos. De eso se trata el video. Tenemos la supervivencia, tenemos el conocimiento para poder mantener todo en equilibrio, que todo salga bien, que nuestro ecosistema se adapte, que nosotros nos adaptemos, que podamos seguir viviendo por muchísimos años más y poder disfrutar de este lindo país, de este lindo mundo. Aún nos falta muchísimo por conocer. Ustedes son muy jóvenes, entonces aún les falta muchísimo por conocer. Entonces, por favor, si ustedes pueden aportar con su granito de arena, bueno, no voy a botar basura en la calle, voy a esperar y la boto en mi casa. Ese es un paso importantísimo para cuidar nuestra biodiversidad. Entonces, chicos, eso es todo. No se olviden de realizar sus 2 tareas que están en la plataforma, las 2 tareas hasta las 10 de la noche del día de hoy. Hasta luego, un gusto como siempre.